Solo sé que no sé nada. Esta frase, sin lugar a dudas, es la más famosa de todas las que se atribuyen a Sócrates. Ahora bien, ¿es verdad que el anciano filósofo afirmó eso? Y si lo dijo, ¿en qué sentido lo dijo? ¿Cuál es el contexto de esta expresión? ¿No es acaso contradictorio declarar que no se sabe nada? Pues si no se sabe nada, se sabe al menos algo, que no se sabe nada. En otras palabras, ese no saber es un cierto saber, un saber no saber, y por consiguiente, un saber algo. De acuerdo con la frase mencionada, Sócrates reconoce solamente un saber, que es no saber nada. De aquí surgen inmediatamente dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es ese saber? Y en segundo lugar, ¿qué es esa nada del saber? Pasemos entonces a analizar algunos de los pasajes más significativos del texto que se toma comúnmente como fuente de esta cita, la Apología de Sócrates, con la intención de destacar lo que puntualmente dijo el anciano filósofo en orden a entender mejor el sentido de sus afirmaciones. Primeramente cabe señalar que Sócrates jamás plasmó por escrito su pensamiento, de modo que todo lo que se conoce de sus peculiares cavilaciones y extravagante personalidad se debe fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a Platón, quien en la mayoría de sus obras pone a su maestro, a Sócrates, como protagonista de los diálogos en los que se va tejiendo la trama de los más hondos conceptos filosóficos. La Apología de Sócrates es un texto de Platón en su juventud. Allí se presenta con toda probabilidad un retrato más fehaciente del Sócrates histórico que otros textos posteriores o de madurez, en los que la figura del anciano filósofo es utilizada por Platón más bien para dar cauce a la formulación de sus propias y originales tesis y principios. Tal como reza el título de la obra, en ella se describen las graves acusaciones que se dirigen contra Sócrates y la admirable defensa que frente a estas calumnias y ante los jueces de Atenas presenta de su vida y de sus enseñanzas. Una vez que se han pronunciado los denunciantes, se le concede la palabra a Sócrates. Con la habitual ironía que le caracteriza, comienza su alegato declarando que los discursos en su contra han sido tan persuasivos que al escucharles, inclusive él mismo ha estado a punto de no reconocerse. ¿De qué se lo acusa? De corromper a los jóvenes con sus enseñanzas, haciendo fuerte el argumento débil, y de comportarse impíamente al no creer en los dioses en los que la ciudad cree. Sus conciudadanos conocían bien lo que la Pitia había respondido cuando se le interrogó acerca de quién era el hombre más sabio. Nadie hay más sabio que Sócrates, había contestado. Las palabras del oráculo de Delfos no podían ser engañosas, puesto que provenían de un dios. Sócrates señaló que cuando se anotició de lo sucedido, se quedó meditando qué significaban en verdad estas palabras, pues él de ningún modo se consideraba un sabio. Perplejo, tras un largo tiempo de confusión, decidió hacer un día lo siguiente. Se dirigió a la casa de un político que gozaba de gran prestigio en la ciudad y que era calificado de sabio, con el propósito de refutar el vaticinio del oráculo. Al conversar con él, no obstante, experimentó algo curioso, que si bien muchos lo consideraban sabio y él mismo estaba convencido de ello, no lo era. Se dispuso entonces poner en evidencia este hecho, es decir, mostrarle de que a pesar de que él creía ser sabio en realidad no lo era, lo cual, como es de esperar, le valió su enemistad y la de muchos de los presentes. Al retirarse de la casa de este hombre se quedó, como era frecuente, razonando a solas, y llegó así a esta conclusión, de que él era más sabio que aquel hombre, pues probablemente ni uno ni otro sabía nada de valor, pero aquel hombre creía saber algo y no lo sabía, en tanto que él ni sabía ni creía saber. Sin desanimarse, sabiendo que con este proceder se ganaba muchas enemistades, se encaminó a la casa de todos los que tenían una elevada reputación, para tratar de comprender el verdadero sentido de las palabras del oráculo. Tuvo entonces la misma impresión que en la primera ocasión, pues aquellas personas que eran de renombre carecían por completo de lo que es más importante para la sabiduría. En cambio, muchos que pasaban por inferiores estaban más dotados para el buen juicio que éstos. Este llamativo hecho que destaca Platón se denomina en nuestros días efecto Dunning-Kruger. Por una serie de experimentos que han realizado precisamente los estudiosos que dan nombre a este fenómeno psicológico, las personas que tienen escasas habilidades o conocimientos suelen tener un sentimiento ilusorio de superioridad, en tanto que las que se hallan mejor dotadas tienden a subestimar o infravalorar sus capacidades. Volviendo al relato,
Una vez que debatió con todos aquellos supuestos sabios que gozaban de gran estima y popularidad, Sócrates se dio cuenta de que era más sabio que ellos, al menos en esta pequeñez, en que lo que no sabía tampoco creía saberlo. Debido a esta investigación surgieron muchas tergiversaciones y se corrió el rumor de que, en su arrogancia, por andar refutando los postulados y convicciones de los demás, se creía sabio. Sócrates, sin embargo, señala que no se considera sabio, al menos no del modo en el que sus oponentes lo entienden, pues viendo el error y el engaño en el que caían de ordinario quienes se consideraban a sí mismos sabios, descubrió que era ventajoso estar como estaba, no siendo sabio en la sabiduría de aquellos, ni ignorante en su ignorancia. Sócrates reconoce que por su saber ha adquirido cierta notoriedad en la ciudad, pero ¿qué sabiduría es esa? La que es propia del hombre, según él mismo indica, mientras que aquellos de los que se ha hablado hace un momento, que ostentan y presumen su saber, tal vez, afirma con ironía, sean sabios respecto de una sabiduría mayor a la propia del hombre. Hay que comprender bien aquí lo que el anciano filósofo quiere decir. Para él, la sabiduría humana es poca cosa, nada en absoluto en relación con la sabiduría divina, pues en realidad sólo el Dios es sabio. El oráculo de Delfos, según su interpretación, simplemente menciona su nombre a modo de ejemplo, como si dijera: el más sabio es el que de entre ustedes hombres conoce, como Sócrates, que la sabiduría del hombre es nada. La ocupación del anciano filósofo, la de interpelar constantemente a sus interlocutores para que cada uno tome verdaderamente conciencia de lo que conoce y de lo que no conoce, es asumida por Sócrates como un servicio al Dios y a la ciudad. Se trata, en efecto, de un mandato divino. Esta tarea filosófica será muy cuestionada, y como es sabido, por una mínima diferencia en el resultado de la votación, lo conducirá a la pena de muerte. Llevando a cabo hasta sus últimas consecuencias la unidad y coherencia de pensamiento y vida, frente a los reproches y lamentos de sus amigos y discípulos que quieren salvar su vida, Sócrates aceptará la sentencia y sin lamentarse beberá el cuenco de veneno que le estaba destinado, con el firme convencimiento de que su trabajo le había sido encomendado. Es menester obedecer al Dios antes que a los hombres, exclamará. Ahora bien, luego de esta breve descripción del juicio a Sócrates y de su trágico desenlace con la muerte del hombre más justo de la ciudad, como escribe Platón, surge inevitablemente este interrogante. Si el saber que predica Sócrates es no saber nada, ¿qué sentido tiene dedicar la vida, como él la consagró, a esta trivialidad? Más aún, ¿por qué perder la vida por esta nimiedad? Para responder a ello es necesario hacer un par de aclaraciones. Como hemos procurado mostrar en este video, la sentencia socrática "solo sé que no sé nada" no se encuentra, al menos de forma literal, ni en la Apología ni en ningún otro texto platónico. Se trata por consiguiente de una expresión que no es totalmente verdadera, pues Sócrates no la profirió nunca de esa forma. Pero, por otro lado, tampoco es totalmente falsa, pues su sentido, aunque no se corresponda enteramente con la posición de Sócrates, indudablemente se aproxima a ella. Al parecer, la famosa frase que se adjudica al anciano filósofo solamente es una simplificación de la tesis socrática acerca de la sabiduría humana. A este respecto, debe admitirse que existe una diferencia notable entre la expresión "solo sé que no sé nada" y aquella otra que reza "lo que no sé, tampoco creo saberlo". Con todo, es verdad que para Sócrates la sabiduría del hombre es insignificante en relación con la sabiduría divina, de manera que todo saber deviene no saber. Hay que aclarar, sin embargo, que ese no saber no es un no saber nada de nada, sino propiamente dicho, el reconocimiento de un saber indigente, menesteroso, a la medida del hombre, que concuerda con sus imperfecciones, de la cual ese no saber es justamente a un tiempo testigo y revelación. La nada del saber, por lo tanto, es un saber esencial, pues es un saber de la nada, de la radical finitud del ser y del saber del ser y del ser del saber. Ese saber, por consiguiente, no se identifica con el simple conocer, ni, mucho menos, tiene que ver con las opiniones o la certidumbre. Sócrates jamás niega que el hombre arribe a múltiples conocimientos y pareceres, pero sí nota que rara vez alcanza el verdadero saber, el saber de sí. En este radical conocimiento, precisamente, se funde el saber con el no saber, lo cabal con lo fútil, lo más vívido y rebosante con la nada
y el límite.